Ya esta tercera parte tiene que ver con patologías quizá no muy usuales en nuestro medio, pero sí al fin y al cabo son patologías incluso del territorio nacional, entonces uno tiene que darle su importancia. Es más, a pesar de que quizá no es algo muy comentado, pero sí se está preguntando en los exámenes últimamente temas que tienen que ver con este grupo de patologías que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a empezar la primera parte. Casi toda la ponencia es sobre accidentes por animales ponzoñosos, que como bien sabemos en nuestro medio abarca ofidios, arácnidos fundamentalmente. Ya en esos dos grupos es donde vamos a tener que centrarnos, y por ahí de repente escorpionismo un poco, que tampoco es digamos una situación muy habitual, muy por el contrario es extremadamente raro, al menos lo último que he mencionado. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de ofidios, si ustedes revisaran la clasificación, en realidad realmente es bastante compleja. Ya es más, cada autor a veces decide agrupar por familias, otros por especies, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si en nuestro medio tuviéramos solo 3, 4 especies, ¿para qué agruparíamos por familias o por grupos? Hablaríamos de las especies. Entonces, sin embargo, una interesante clasificación que intenta hacer el Instituto Nacional de Salud es clasificarlo en ofidios venenosos y no venenosos, al menos para lo que nuestro medio concierne. Ya, o sea, no estamos hablando de una clasificación universal. Bueno, en estos ofidios no venenosos van a destacar esta familia, Boidae, ¿ya? No son otra cosa que las boas, ¿ya? Boidae. Y es importante saber porque en nuestro territorio se reconocen ya algunas especies ya muy importantes, incluso de trascendencia mundial, ¿ya? De tal manera que es importante que recordemos las principales especies, que si bien es cierto no producen accidentes por mordedura, pero sí producen en algún momento riesgo o confieren riesgo a grupos humanos que viven en cercanías donde ellos habitan. Entonces sí es importante saberlo. Bueno, en esta familia Boidae nosotros vamos a tener estos 4 géneros, el género Boa propiamente, otro el Epicrates, así se llama, ya, Eunectes y Corallus. Al final estos 4 son boas. Vulgarmente, en el popular del lenguaje de la gente aledaña en las zonas donde habitan estos animales, a todas ellas les llaman boas, ya, como van a ver, y le ponen un apelativo dependiendo de las características que tenga. Pero estos son los 4 géneros. Bueno, en concreto, vamos a hablar uno de cada uno porque en realidad es uno de cada uno lo que destaca, al menos en este primer grupo de ofidios no venenosos. Ya cuando hablemos de la parte de los venenosos, ahí sí la cosa es un poco más clara, más estudiada y obviamente también producen más accidentes. Bueno, empecemos por este famoso constrictor. Eso quiero aclarar. El constrictor no es la anaconda, que quede claro. Ya, el constrictor es sí una boa, ya, de nuestro territorio fundamentalmente. Es posible que en zonas aledañas lo haya, pero no es la anaconda. Entonces, cuidado con confundir. Constrictor es la famosa boa peruana, así se llama. Boa peruana, mantona también le llaman, y fíjense, tiene esta característica de tener en su superficie, en un fondo más o menos rojo nacarado, tiene estas, vamos a decir, estructuras ovoideas a manera de figuras. Esa es la forma, digamos, más práctica de reconocerla, ¿ya? De forma práctica para poder reconocerla. Ya, esa es la forma práctica para reconocerla y seguramente vamos a tener que memorizar algunas características también de las otras especies. Vamos a tener que memorizar las características más comunes de las otras especies para poder diferenciarlas. Entonces, miren, es importante recordar ese constrictor que es una boa de longitud considerable, ya, incluso puede superar 4 metros. Es por eso que se confunde con la anaconda, ya. La anaconda es un nombre vulgar al final, ¿no es cierto? No es un nombre científico, ya, pero es el nombre con el que más se conoce. Bueno, en toda la selva vamos a tenerla, ya, y tiene esta característica, una forma de, digamos, poder definir si es o no así de forma ectoscópica, es que si se dan cuenta la coloración a nivel de la cola es más intensa, ¿no?
Por eso le llaman también boa de cola roja. Cuidado con esos nombres, ¿ya? Boa peruana, mantona o boa de cola roja. Es una boa, pues, ¿ya? Y se llama constrictor. Constrictor, en general, todas las boas tienen la característica esta de que a su víctima no la matan por inoculación de veneno, sino por constricción, ¿ya? Por constricción. Y a veces ingieren animales de tamaño considerable, ¿no? Bueno, esta es la constrictor, hay que recordarla. En realidad, si les soy honesto, de repente, a más allá de preguntarles por el nombre, no creo que haya cosa más trascendental, ¿ya? En la parte de ofidios venenosos sí hay que saber varias características. Esta es otra, Epicrates, ¿no? En el otro género, Epicrates senchiria, ¿ya? Le llaman boa arcoiris, ¿ya? Es de comportamiento terrestre y arborícola, o sea, puede estar en ambos lugares, pero es pequeña, a pesar de ser una boa es pequeña, ¿ya? No supera el 1,5 metros en el mejor de los casos, y su distribución también es a nivel de toda la zona de selva del Perú. Pueden ver más o menos aquí, se nota, ¿no? En su hábitat, digamos, de árboles, y aquí comparativamente mostrando, digamos, cómo podría ser en tamaño. Uno podría más o menos imaginar cómo podría ser en aspecto, en tamaño, comparado con una mano humana, ¿ya? Por el tamaño pequeño, hay quienes pueden confundirla con una serpiente venenosa, porque las serpientes venenosas tienen más o menos esas dimensiones, pero en realidad es una boa, ¿ya? Es una boa, no inocula veneno, tiende a cazar animales obviamente de menor tamaño y también con las mismas características, ¿no? De hacer constricción sobre su víctima, produciendo asfixia, y así es como mata y luego se alimenta. Bien, no se reporta, al menos por esta especie, vamos a decir, accidentes en humanos, porque como entenderán por su escaso tamaño, no implica mayor peligro para el humano, ¿no? Es por eso que la mayoría de las veces quienes conocen las especies y a veces las crían, pueden tomarla o sujetarla con las extremidades, no va a pasar absolutamente nada. Este es otro, y este es el más conocido. Esta sí es la anaconda. En las zonas donde habita también le llaman Yakumama, incluso hay leyendas, ¿no es cierto? Leyendas típicas de las zonas que tiene que ver con la presencia de esta boa. Ya, Eunectes murinus, este es el nombre, Eunectes murinus. Cuidado, les digo siempre, no confundan con el constrictor. El constrictor no es anaconda, ¿ya? Es una boa de vida semiacuática, ¿ya? Semiacuática en el sentido de que siempre está intentando estar en zonas pantanosas, a diferencia del constrictor, por ejemplo, que es en zonas secas generalmente, ¿ya? Es también de dimensiones importantes. Definitivamente a nivel de toditas las boas es la de mayor tamaño, ¿ya? Incluso esto hablamos a nivel mundial, ¿ya? Es la de mayor tamaño. Se habla en general que supera los 4 metros en promedio y puede llegar a más, puede llegar a 4, 5, 6 metros. Esas dimensiones que se comentan a veces entre reportajes y artículos periodísticos que hablan de 12 metros, de 20 metros, eso no está definitivamente así confirmado, ¿ya? Si recuerdan, hubo una película que se grabó en la selva del Perú, era una boa que más parecía un dinosaurio. O sea, en realidad eso no es tan cierto, no se ha descrito. No sé si ustedes conocen o tienen la suerte de conocer Iquitos, la zona donde está el zoológico. ¿Cómo se llama esta zona? Tiene su playa también. Ya me voy a acordar. Quistococha. Ya en Quistococha hay 2 anacondas que están en cautiverio y son impresionantes en realidad. O sea, uno los mira y dice, nunca he visto una serpiente de estas dimensiones. Pero aún así, como son impresionantes, de seguro no superan los 6, 7 metros, a pesar de que se les ve animales inmensos, ¿no? Entonces, encontrar una de 12, de 20, de 50 metros sería absurdo, no está demostrado. ¿Ya? Pero la gran mayoría, si no son todas, definitivamente superan la marca de 4 metros. O sea, son boas grandes, no son las más grandes. Bueno, su característica es de vida semiacuática y se alimenta desde animales, ¿no?, que pululan por la zona, o incluso puede alimentarse de humanos si tenemos la mala suerte de invadir su territorio, ¿no? De ahí que es importante conocer la especie también. Y esta es una especie importante, Corallus caninus,
Ya, es importante, se le llama también boa esmeralda, así le llaman en la zona donde habita, boa esmeralda. Es importante porque lo confunden con una especie venenosa. Hay una especie venenosa que es arborícola, Bothropsis bilineatus, que le llaman loro machaco, ya, y se ve muy parecido, pero tiene diferencias. Ya, una de las diferencias, bueno, una de las similitudes primero es que ambas son de color verduzco, ya, ambas tienen más o menos la base amarilla. Sin embargo, ya estas franjas en el cuerpo, estas transversales de color blanco, que a veces es de color amarillo también, eso es solamente de esta boa. No se ve en el Bothropsis bilineatus, que es el loro machaco y que es una serpiente venenosa y que produce mordeduras importantes también, y que tiene comportamiento arborícola. Hay una confusión, ¿ya? Si uno no conoce bien puede confundir. Entonces esta boa esmeralda o Corallus caninus, que es su nombre correcto, es arborícola, ya, y le gusta habitar en zonas donde existen cuerpos de agua, ya, aledañas a los pantanos, por ejemplo, es una zona donde habitualmente está. Ya se confunde con la espesa vegetación, de ahí el color color verde que le permite hacer el mimetismo, ya, y estas bandas, como les digo, le permite diferenciar de la especie Bothropsis bilineatus, que es el, entre comillas, loro machaco, y que es una serpiente venenosa a diferencia de esta de acá. Ya, de todas estas, las que pueden causar problemas con el humano, ya, por su gran tamaño, obviamente, es esta que hemos visto, la Eunectes murinus o anaconda, y esta de acá, el constrictor, ¿ya? Las otras dos no tanto, ¿ya? Sí, claro, las boas tienen esa característica. Y la constricción también tiene su característica, no es que te enrolla y te tritura, sino que te mata por asfixia. O sea, parece tonto describirlo, pero lo que hace es, nota tu respiración, o del animal que captura. El animal cuando exhala, obviamente disminuye las dimensiones de su caja torácica. En ese momento se enrolla un poco más, o sea, vamos literalmente a decir, ajusta un poco más. De tal manera que tú ya no puedes inhalar nuevamente. Vuelves a exhalar y otra vez ajusta más. Entonces al final te mata por asfixia. No es que te destruye. O sea, su idea no es destrozarte. Es por eso que las presas que caza, cuando se alimenta, prácticamente están íntegras, ¿no? E incluso cuando cazan estas especies, logran recuperar a la presa íntegramente, ¿no? Bueno. Preguntas como esta, por ejemplo, dice, es una especie de ofidio que se caracteriza por la constricción de sus presas, o se está hablando de una boa, siendo la especie de mayor dimensión y longitud. Siempre les preguntan la mayor, la menor, la única, ¿no? La que más presenta algún tipo de característica. Y vuelvo a decir, o sea, aquí era importante darle una miradita a las especies porque uno podría pensar que es constrictor, ¿no? De alguna manera, uno lo relaciona con la segunda especie, ¿no? Con el Eunectes murinus, con la anaconda, pero no, en realidad, como bien claro hemos recordado, es la alternativa B, ¿no? Es una situación de memoria esta. Aquí lo que quiero que se acuerden es que el nombre de la anaconda es esta, Eunectes murinus, no es constrictor. Constrictor también es una boa grande, es la boa peruana, ¿ya? Que no tiene ni siquiera el hábitat que tiene el Eunectes murinus o anaconda, ¿no? Bien, siempre acordarse que estos dos primeros son las de mayor longitud, las que pueden causar problemas importantes en el humano. Las otras, en realidad, no tanto. Esta última, la Chesis mutamuta, ni siquiera es una boa, es una serpiente venenosa. Esta es la famosa Xuxupe, ¿no? La Chesis muta. Bueno, ya lo vamos a tener oportunidad de observar. Bien, a grosso modo, más o menos eso hay que recordar. Las no venenosas, no hay gran situación para digamos, seguir mencionándolas, porque en realidad problemas importantes no causan. Pero vayamos a lo que son serpientes venenosas. Esto sí es importante, porque desde el momento que inoculan veneno, nosotros estamos en la obligación, ante la eventualidad de tener un paciente que sufre este tipo de accidentes, de saber cuál es el manejo, ¿ya? Y cuidado que accidentes por serpientes venenosas tenemos incluso en la costa. Se ha descrito en la costa, en la sierra y en la selva. No es exclusividad de la selva, ¿ya? De cuando en cuando vienen a las emergencias accidentes por este tipo de serpientes acá en nuestro medio, acá en la zona costa, como les digo,
¿ya? Y la mayoría de las veces, si no es en todas las veces, a veces no sabemos qué hacer. Terminamos dando corticoides, o sea, lo que se nos ocurre ese rato, y no es en realidad, es el manejo. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hay algunas características que es importante saberlas diferenciar para decir si es una serpiente venenosa o no. ¿Ya? Es por eso que es importante, ¿ya? Es por eso que es importante que ante la eventualidad de un accidente de este tipo, lo que se recomienda al poblador es, 1, no destruyas a la serpiente, ¿ya? 2, y eso mismo procurar recomendar si se pueden. 2, si la puedes matar y traer en buena hora, ¿ya? Nadie les va a pedir que capturen viva la serpiente, eso es más difícil. Las personas normalmente en las zonas donde abundan esas especies se defienden con lo que nosotros conocemos con el nombre de machete, ¿no? Es un instrumento similar a un cuchillo pero grande que sirve para vamos a decir, sus labores agrícolas. No usar la parte del filo, sino la parte contraria, ¿ya? Para producir fractura en el animal. Son débiles en su estructura. Porque si lo que van a hacer es utilizar la parte filuda, cuidado, esa cabeza que queda libre y que puede salir disparada por el mismo corte, puede morder. Y al morder puede inocular veneno. Ya entonces se utiliza la parte roma, por decir, para producir fractura. Eso la inhabilita y obviamente la inutiliza la serpiente y la pueden capturar fácilmente. Y lo bueno es que si nos traen a la especie, uno puede ver las características y decir si se trata de una serpiente venenosa o no. Porque tanto las venenosas como las no venenosas pueden morder, ¿ya? Ambas pueden morder. Bueno, características que tenemos que recordar. En lo que es la cabeza, que es a veces lo que más miramos, lo que más vemos, hay que acordarse que las serpientes venenosas están cubiertas por escamas rugosas, no son lisas, no tiene que brillar, ¿ya? Son opacas, ásperas, ¿ya? Las placas, las escamas. Mientras que es lo contrario en las no venenosas, ¿no? Son lisas, brillantes, ¿no? Aterciopeladas, qué sé yo. Y en lo que es la forma, o son de forma acorazonada o son de forma triangular cuando se trata de especies venenosas. En cambio, en las serpientes no venenosas la forma puede variar, pero nunca van a adoptar esa forma. Entonces, cabeza triangular con escamas rugosas, ásperas, ya a la vista, y si ya la serpiente está muerta, ásperas al tacto también, es más característica de las especies venenosas. Las no venenosas son lo contrario, aspecto liso, forma ovalada de repente de la cabeza, ya, pero no triangular ni acorazonada. El cuerpo, lo mismo que la cabeza, si se trata de especies venenosas, está cubierta por escamas rugosas en toda su dimensión, ya, como dice aquí, áspero al tacto, ya, de esa sensación, no brilla, por eso dice opacas. Mientras que en el caso de las no venenosas, más o menos como continuación de lo que era la cabeza, igual tiene un aspecto brilloso, liso, ¿no? Vamos a decir, un aspecto nacarado, ¿ya? Que da la impresión de que estuviese permanentemente húmeda incluso por el mismo aspecto. Ya cuando estamos examinando la especie, obviamente muerta, podemos observar algunas otras características. Si tenemos la suerte de ver la pupila cuando todavía está viva, la pupila es elíptica en el caso de las venenosas, ¿ya? Elíptica, vamos a decir, en su posición normal de la serpiente de forma vertical, ¿ya? De forma vertical. O sea, si la serpiente está en forma horizontal, la pupila es elíptica de forma vertical. No es como en el caso de las no venenosas, que es redondeada en la mayoría de las veces, ¿ya? Eso es importante observar. Lo mismo es este dispositivo que tiene, no sé si llamarle así, decirle dispositivo, no sé si es la palabra correcta, pero más o menos refiere a lo que quiero decir. La foseta loreal. La foseta loreal es una estructura que tienen más o menos colindando con las fosas nasales y la parte distal de la boca. Es una hendidura, ya son dos cavidades, una a cada lado, que le sirve de aparato, vamos a decir, captador de temperatura. Vamos, no sé si está bien decirlo así. O sea, capta la temperatura de animales de sangre caliente. Le sirve para poder aproximarse a sus posibles presas, ¿ya? Estas las tienen las venenosas, las no venenosas no tienen foseta loreal, ¿ya? No tienen foseta loreal. La cola es lo mismo. La cola, al contrario de lo que uno podría inducir, ¿ya? O utilizando la lógica, la cola en las venenosas es corta,
gruesa, ¿ya? Y obviamente, dependiendo de la especie, podría tener incluso cascabel, ¿ya? Si se trata de un Crotalus, por ejemplo. Pero no termina en forma puntiaguda, eso que quede claro, es roma, ¿ya? La cola de las venenosas. Fíjense, en las no venenosas más bien, es larga, es delgada, termina más o menos en forma puntiaguda, por decirlo así, y nunca va a tener cascabel. O sea, una serpiente que tenga cascabel, como en el caso del Crotalus, necesariamente tiene que ser venenosa, ¿ya? Y la actitud también es importante. Esto más sirve para incluso el personal de salud que por motivos X tiene que ingresar a zonas donde abundan este tipo de especies. Uno tiene que saber frente a qué especie está. Ya las especies no venenosas tienden a escapar. Escuchan sonidos y tienden a retirarse de la zona, ¿ya? Mientras que las serpientes venenosas, si se sienten atacadas, no escapan. Adoptan la posición de defensa o ataque, como se le llama, ¿ya? No es que se enrollan, sino simplemente hacen una incurvación sobre su propio cuerpo, adoptando una forma de S, que les sirve justamente para defenderse, no para atacar en realidad, es para defenderse. Por experiencia propia, lo que les puedo comentar es que cuando uno llega a esta zona y se va a quedar algunos meses, lo primero que tiene es miedo, obvio, de encontrarse con alguna especie así. Luego se da cuenta, por la continuidad con la que uno va encontrando esas especies, de que no es lo que a uno le han contado. Tercero, al final hasta quiere tomar fotos y es difícil, se escapan al final. O sea, no son conflictivas, no intentan atacar, a diferencia de lo que a veces nos quieren hacer creer. Y en ese entender, categóricamente les puedo decir, incluso en canales serios, en el Animal Planet, creo que mostraban, buscaban a la Xuxupe, a la Chesis, ese investigador medio, que después medio actor que tienen, y que lo encontró y que dicen, oye, no hay antídoto para su veneno en el mundo. Mentira, ¿cómo no va a haber? Y segundo, de que no le va a atacar, pero él hacía todo el ademán de que le podía atacar, se resguardaba. No es así, en realidad escapan, ¿ya? En realidad escapan. Una serpiente normalmente te muerde, porque lo que hacen es morder, no picar. Te muerde cuando tú le rozas, cuando la pisas, cuando, digamos, de un momento a otro, cuando no se lo espera, uno de repente choca, ¿ya?, con parte de su anatomía y obviamente tiene que reaccionar mordiendo, ¿ya? Pero en realidad no hay mayor cosa, ¿ya? Por lo demás no es. Si nosotros seguimos con las características, ¿ya? Si nosotros seguimos con las características, podríamos ver, por ejemplo, en el caso de los corales, ya los corales es otra especie importante, también otro género importante que tenemos que recordar. Vamos a darnos cuenta que de alguna manera es mucho más simple diferenciar que en el otro caso. Lógicamente las características se mantienen, ¿ya? Las características de la forma de la cabeza, la cola, el tipo de escamas, etcétera, se mantiene. Pero hay una forma interesante de poder nosotros distinguir a los corales, es en base a los anillos. Ustedes saben que los corales tienen anillos uno tras otro, ya de diferentes colores. Un anillo de un color, luego viene otro, y así está compuesto su estructura anatómica, ¿no? En cuanto a su piel, digo. Entonces, cuando hablamos de las venenosas, los anillos son completos, es decir, abarcan toda la dimensión, toda la circunferencia de la anatomía de la serpiente. En las no venenosas, como dice aquí, están interrumpidos en la parte ventral, o sea, quiere decir que si se pusiese, vamos a decir, si se expone la parte ventral de la serpiente, vamos a darnos cuenta que no hay anillo, es un solo color todo. O sea, no son anillos completos, sino son como especie de arcos los que tienen las falsas corales. Ya, y es importante saberlos diferenciar, ¿no? Es importante saberlos diferenciar. Otro, que los ojos de las venenosas son pequeños, las no venenosas son grandes, necesitan más visualización las no venenosas, obviamente porque no tienen veneno, ¿no? Necesitan otro tipo de características para poder subsistir. Y en cuanto a las otras características es más o menos la misma, ¿no? Respecto a las otras especies. Entonces, más o menos esta figura nos muestra de qué cosa estamos hablando. Fíjense, nadie va a decir que esto es un aspecto liso. Esto es rugoso, ¿ya? Fíjense la pupila. Es elíptica, no es circular. Y a veces es mucho más elíptica todavía, es una línea, ¿ya? Siempre de forma vertical, ya en posición, digamos, habitual de la serpiente, de forma vertical. Esta es la foseta loreal. Esta foseta loreal no la tienen las especies no venenosas. ¿Para qué sirve? Para captar la temperatura de animales de sangre caliente.
roedores, mamíferos pequeños o dependiendo de su dimensión. ¿Ya? Le ayuda para poder cazar. La cabeza triangular o acorazonada, ¿ya? Y la cola, que no la estamos viendo, tiene que acabar de forma roma, nunca en forma puntiaguda ni afilada, porque eso es más de las no venenosas. Bueno, y de lo que estamos comentando, miren esta pregunta interesante, dice: ¿cuál de las siguientes no es característica de las serpientes venenosas? Yo he visto una pregunta, no me acuerdo en qué examen, no, creo que no ha sido de examen de residencia o de salud o de ENAM, pero era al fin y al cabo una pregunta y decía: ¿cuál de las siguientes no es característica del Botryosis bilineatus? Y uno decía: oh, pucha, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿cómo recuerdo de cada especie? No, simplemente acordarse que el Botryosis bilineatus es una especie venenosa. Le están preguntando en general, ¿ya? Cabeza triangular, por supuesto que sí. Acorazonada también puede ser. Podríamos decir incluso algo aplanada. Podrían de repente incluso agregar esa característica. Foseta loreal, que de hecho que sí la tiene. Las venenosas nada más. Cuerpo cubierto de escamas, ¿ya? Pupila elíptica, ambas. Y la cola puntiaguda y delgada, eso sí es característica de las especies no venenosas, más bien, ¿ya? De las especies no venenosas. La alternativa E es la excepción a las demás características. Esta pregunta también interesante, dice: la foseta loreal de las serpientes venenosas cumple la siguiente función. Muy claro y preciso, o sea, situación de memoria, acá no hay nada que razonar. Dice: percibir el calor emitido por una posible presa, brújula natural para el desplazamiento, órgano de equilibrio, aparato termorregulador, cuidado con confundir con esto, ¿ya? Mejora la visión nocturna. No es termorregulador, no tiene nada que ver con su propia temperatura, es para captar la temperatura de otros animales. Hagan de cuenta ustedes, que seguro han visto la película El Depredador, hagan de cuenta que es el depredador, pues capta la temperatura, no de repente así, pero para eso le sirve, ¿ya? La foseta loreal. Dicho sea de paso, las boas también tienen una especie de foseta loreal, cuidado, las boas, esa constrictor y todas las demás que hemos visto, pero no es exactamente una foseta loreal, tiene también esas hendiduras, pero a nivel de la cavidad oral, o sea, donde en el momento que aperturan la boca, tienen hendiduras y varias que le sirven más o menos para lo mismo, ya son fosetas, ya que están a nivel bucal, ya, no tienen una descripción precisa, pero más o menos cumplen la misma función. Ya es por eso que es común encontrar a las boas con la boca semiabierta, ¿no? Intentando captar algo. En el caso de las otras serpientes, las venenosas, no. Muy bien. ¿Y en qué momento, a ver, las serpientes salen o están al acecho de una posible presa? Eso también hay que saber cuando uno camina en zonas de jungla. Ya yo podría decirles, hay momentos en que llueve, hay momentos en que pasa la lluvia, ¿no? ¿En qué momento es más posible? Es después de que ha pasado la lluvia. Cuando está lloviendo, más bien caminen, apresúrense, no va a pasar absolutamente nada. Pasa la lluvia, deja unas especies de charcos, a los minutos nomás de que pasó la lluvia está empezando a salir el sol, porque saben que en la selva es así, sale el sol, otra vez llueve, otra vez sale el sol. En ese momento ya es donde comúnmente nosotros podemos encontrar, incluso en los caminos, serpientes. ¿Ya? Y la forma más práctica, más que estar poniéndose, botas de hule hasta la cintura, que eso no les va en realidad a servir de mucho, claro que está dentro de las recomendaciones, pero lo mejor es transitar haciendo bulla. ¿Ya? Llevar un pedazo de tronco, de rama y hacer bulla. De tal manera que si hay una serpiente por ahí se va a ir, se va a retirar o va a hacer notar su presencia al menos. Lo peor que pueden hacer es caminar sin hacer bulla, porque muy por el contrario, eso puede condicionar a exponerse a una mordedura. El uso de botas de hule tiene su parte buena y parte mala. Para los que lo han experimentado en esas zonas no me dejarán decir que estoy mintiendo. Bueno, de que les puede proteger, sí, pues parcialmente les puede proteger, ¿ya? El problema es de que si llueve, eso se va a llenar de agua. Al caminen con eso es difícil. Y otra es de que se pega fácil al fango. Y cada paso es difícil, ¿ya? Bueno, tiene partes buenas, partes malas. Cosas que se recomiendan.